Para multiplicar dos números complejos, vamos a hacer uso, entonces vamos a usar la propiedad distributiva del producto, o sea, de la multiplicación, en la suma y en la resta. Dicho de otras palabras, básicamente es una multiplicación de polinomios. ¿Listo? Aquí hay que tener en cuenta que la i equivale a raíz de 1, de raíz de menos 1, ¿listo? Y a partir de esta i podemos reescribir otros tres valores, es decir, para tener un total de 4. ¿Cuáles son esos valores? Entonces tenemos i raíz de menos 1. Si yo tengo i al cuadrado, ¿cuánto es igual? Raíz cuadrada de 1. Sí, o sea, el resultado, raíz cuadrada de menos 1 elevado al cuadrado, ¿no? O sea, aquí básicamente, fíjense que es la misma i, o sea, raíz cuadrada de menos 1, pero este 2 hace que esto deba elevarlo al cuadrado, ¿sí? Entonces, finalmente, si yo resuelvo, sabemos que el cuadrado con la raíz se cancelan, se pueden cancelar porque son operaciones contrarias. Entonces, i al cuadrado tenemos que es menos 1. ¿Listo? Porque el cuadrado con la raíz se cancelan. Entonces, de la primera teníamos que i era raíz de menos 1. Tenemos ahora i al cuadrado, que es menos 1. Ahora, i al cubo. ¿A qué sería igual i al cubo? A 1. Entonces vamos a hacer la operación. I al cubo sería tener i por i al cuadrado, ¿no? Esa operación nos daría i al cubo. Sabemos que i al cuadrado es menos 1, porque lo acabamos de calcular. Y sabemos que i es raíz de menos 1, que lo habíamos calculado en el primer ejemplo. Si yo hago esta multiplicación, ¿cuánto me da? Me daría menos raíz de menos 1. Entonces, i al cubo es menos raíz de menos 1. ¿Listo? Ahí tendríamos i al cubo. Entonces recordemos, i al cubo es i al cuadrado por i al cuadrado es menos 1, i es raíz de menos 1. Hago esa multiplicación, entonces 1 por cualquier cosa me va a dar esa misma cosa. Y menos por más me va a dar menos. Por eso aquí me quedaría negativo y me quedaría la misma expresión que teníamos acá. ¿Listo? De ahí sale i al cubo. Ay, por Dios, eso no lo quería borrar. ¿Listo? Finalmente, para escribir i a la 4. Entonces, i a la 4, ¿a qué es igual? No el resultado final, no el número que vamos a escribir en esta parte, sino qué descomposición me forma ese i a la 4. I a la 2 por I a la 2. Correcto. I a la 2 por i a la 2. Usted sabe que si yo tengo la misma base, que en este caso es la i, entonces lo que debo hacer cuando multiplico es sumar los exponentes. Entonces 2 más 2 da 4. Ahí estaría el 4. Ahora, reemplacemos. ¿A cuánto es igual i a la 2? Menos 1. A menos 1. Correcto. ¿Y a cuánto es igual eh, esa multiplicación? O sea, otra vez menos 1 porque era otro i a la 2. ¿Y esa multiplicación a cuánto es igual? A 1. A 1. ¿Listo? Entonces 1 por 1, 1 y menos por menos más. Entonces este i a la 4 es 1. ¿Listo? Esa es la base. Y se van a dar cuenta por qué es la base. ¿A qué sería igual i a la 5? Entonces, aquí ya no voy a trabajar con i a la 4, sino i a la... No, mentira, no lo voy a borrar, que eso lo vamos a necesitar. Lo voy a escribir más bien acá a la derecha. Eso sí lo voy a ir borrando. I a la 5, ¿cómo qué lo puedo reescribir? Así lo mismo que hicieron acá con el i a la 4, lo mismo que hicimos acá con el i a la 3, ¿cómo podemos reescribir ese i a la 5?
Al cubo por i a la 4, al cuadrado. Ok, sí. Y al cubo por i al cuadrado. Esa nos sirve. No es la única, pero nos sirve. También nos hubiera servido i a la 4 por i a la 1, ¿no? También hubiera servido. Entonces, tomemos la primera opción. Entonces, i al cubo por i a la 2. ¿Cuánto es i al cubo? Menos raíz cuadrada de menos uno. Perfecto. ¿Y cuánto es i a la 2? Menos uno. Menos 1. Bien, y resolvemos. Menos por menos, ¿sí? Entonces, menos por menos más, y 1 por raíz de menos 1. Entonces, pues me daría raíz de menos 1. O sea que aquí vendría siendo raíz cuadrada de menos 1. Bien, ahí tendríamos el de i a la 5. ¿Cómo sería el de i a la 6? Serían dos veces y al cubo. Ok, sería 2 veces i al cubo. Sirve. Podría ser i a la 4 por a la 2 o podría ser i a la 5 por i a la 1. Cualquiera de esas combinaciones le tiene que dar lo mismo. Entonces miremos. I al cubo, ¿a cuánto es igual? Menos raíz cuadrada de menos uno. Entonces menos raíz cuadrada de menos 1. Aquí está la primera vez y aquí estaría la segunda vez. ¿Cierto? Entonces solucionemos eso. Tendríamos entonces, los dos paréntesis son negativos, entonces menos por menos, más. El resultado nos daría positivo. Y nos quedaría que es raíz de menos 1 por raíz de menos 1. ¿Cierto? Si yo hago esa operación, ¿cuánto me da? ¿Cómo hacemos esa multiplicación de raíces? ¿Mm? Fíjense que ahí están multiplicando raíz de menos 1 por raíz de menos 1. O sea, ¿cómo puedo, si no hacemos la multiplicación, cómo podríamos simplificar esa expresión? ¿Se podría elevar al cuadrado para ¿Correcto? quitar el Sí, este? porque estamos multiplicando algo por eso mismo. Entonces se puede elevar al cuadrado. Sería una forma. Entonces aquí podríamos decir que eso es raíz de menos 1 al cuadrado. Cancelamos y esto nos daría entonces menos 1. Ahí es una manera. O la otra manera es haciendo la multiplicación. ¿Cómo sería haciendo la multiplicación? Entonces, una de las propiedades de la radicación dice que si hay un producto de raíces con el mismo índice, pues dejo la misma raíz con el mismo índice y multiplico las cantidades subradicales. O sea, en este caso, menos 1 por menos 1. Entonces, me quedaría raíz de, ¿cuánto es menos 1 por menos 1? Uno. 1. Y este 1, ¿listo? Nos daría más o menos 1, de hecho, porque estamos calculando una raíz. ¿Listo? Entonces podríamos hacerlo de esa manera. En este caso, entonces tendríamos que lo elevamos al cuadrado, ¿cierto? Entonces quedaría raíz de menos 1 elevado al cuadrado porque estamos multiplicando por el mismo. Simplificamos, cancelamos la raíz con el exponente y nos da un resultado de menos 1. O sea que i a la 6 es menos 1. Bien, sin necesidad de hacer ya esta operación, o sea, ya no la vamos a hacer, ¿cuánto da i a la 7? Menos raíz menos uno de menos uno. Menos raíz cuadrada de menos 1. Sí, señorita. Muy bien. ¿Y cuánto daría i a la 8? Uno. ¿Eso se repite? 1.
Exacto. Ahí ustedes se dan cuenta que lleva una secuencia. ¿Cuánto sería i a la 9? Raíz de -1. Raíz de -1. Y ahí continúa la secuencia. Por eso les había indicado al comienzo que tendríamos que a partir de esta expresión saldrían otras tres para formar este grupo de 4. Y a partir de ese grupo de 4 usted puede encontrar cualquier potenciación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted ya sabe que todos los que el exponente sea 1, 5, 9, ¿cierto? O sea, va de 4 en 4, le va a dar como resultado raíz de 1, raíz de -1. Todos los que sean i al cuadrado, i a la 6, otra vez de 4 en 4, nos va a dar eh, -1. Entonces, por ejemplo, eh, si yo quiero calcular i a la, qué sé yo, 100, con estos 4 que ya nos dimos cuenta que presentan una regularidad, podemos encontrar el resultado sin necesidad de hacer la descomposición o de continuar haciendo esta tabla, ¿sí? Porque pues esa es la idea de esta generalización. Vamos a buscar eso. ¿Cómo lo buscamos? Tomamos el 100. ¿Listo? Como tenemos 4 grupitos, entonces pues divido entre 4. ¿Listo? Si divido entre 4, esto nos daría 25 y no sobra nada. Vamos a tomar este número, el 0. Este 0 es la clase residual. O bueno, digamos que es cuánto le sobra al múltiplo de 4. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos? Pues con el 1 sobra 1, con el 2 sobran 2, con el 3 sobran 3, con el 4 no sobra nada. O sea que el resultado de 100 va a ser el mismo que el de i a la 4, que es cuánto le sobra. Probémoslo con uno de los que calculamos, por ejemplo, con i a la 8. I a la 8, entonces voy a dividir el 8 entre 4. ¿Por qué 4? Porque pues son 1, 2, 3, 4 los términos que se están repitiendo. Esta división da 2 y sobra 0. Eso quiere decir que si sobra 0 es porque es múltiplo de 4, por tanto va a tener el mismo resultado que el de i a la 4. Entonces ahí está, 1 y 1. Y podemos verificar con uno que no sea, que el residuo no nos dé 0. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, con el i a la 10. ¿Listo? No lo hemos calculado, lo vamos a calcular de esta manera. I a la 10. ¿Cierto? Entonces tomamos el 10, dividimos entre 4, porque son 4 los elementos. Esto nos daría 2 y sobran 2, ¿no? Entonces 2 por 4, 8, a 10, 2. Vamos a tomar el residuo. Y entonces habíamos dicho que aquí era 0, aquí era 1, aquí era 2 y aquí era 3. Lo que sobraba, ¿no? 1, 2, 3, 0. Si yo divido entre 4, 4 entre 4 no sobra 0. Perdón, sobra 0. Si yo divido 3 entre 4, está 0 veces y sobran 3. Si yo divido 2 entre 4, está 0 veces y sobran 2. ¿Listo? Sobran 2. O sea que si yo voy a escoger el de i a la 10, va a ser el mismo resultado que el de i a la 2. Entonces, i a la 10 va a ser lo mismo que i a la 2. Por tanto, va a ser -1. Y si seguimos la secuencia, ustedes ya se dan cuenta que aquí seguía el -1. ¿Sí? Después de raíz de -1, iría -1. Ahí estaría. De esa manera usted puede encontrar la potenciación de cualquier índice, de cualquier número imaginario. ¿Listo? Eso lo vamos a requerir para poder entender algunos procesos en la multiplicación. ¿Listo? No toda la tabla, pero es básico que usted tenga el conocimiento de estos 4. ¿Listo? Si usted maneja esos 4, con eso ya se va a defender. Y si maneja la conversión, ya puede reducir de cualquier exponente a esos 4 y encontrar el resultado rápidamente. Porque la idea es que en la medida de las posibilidades, el resultado de esta multiplicación de polinomios no nos dé en términos de i. O sea, hay que reducirlo si es posible. Vamos a ver una multiplicación. Entonces, cojamos un par de números complejos. Por ejemplo, 5 menos 8i multiplicado por 4 más 3i. ¿Listo? Habíamos dicho que aquí hay que aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación tanto en la suma como en la resta. Y pues estamos haciendo la analogía con la multiplicación de polinomios. Entonces ya sabemos que si aquí hay un binomio y aquí hay otro binomio y yo quiero multiplicarlos, lo que debo hacer es tomo cada uno de los términos del primer
del primer binomio y lo multiplico por cada uno de los términos del segundo binomio. ¿Listo? Y voy a escribir los resultados. Eso es lo mismo que voy a hacer. Entonces, vamos a hacer esa parte. Tendríamos entonces que 5 por 4, 20. 20. Ahora, 5 por 3i, 15i. Más 15i. 15i. Y ambos son positivos, el resultado también. ¿Listo? Muy bien, 15i. Ahora voy con menos 8i. Aquí se toma con signo y todo. Entonces, menos 8i por 4, Menos 32. 32i. menos 32i. Correcto. Y ahora, menos 8i por 3i, Menos 24i. menos 24i al cuadrado. ¿Listo? Porque estamos multiplicando. Menos 8 por 3 da menos 24. I por i da i a la 2. ¿Listo? Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Vamos a reducir términos semejantes. ¿Listo? Entonces, tenemos que el 20 aparentemente no tiene término semejante, ¿cierto? Aquí tendríamos, voy a reescribirlo primero. Entonces, 15i menos 32i, pero este i al cuadrado, nosotros vimos que eso equivale a un número. ¿Sí? Entonces, i al cuadrado, ¿a cuánto es igual? Menos 1. A menos 1. ¿Listo? Aquí debemos tener en cuenta que este i al cuadrado es menos 1. Por eso lo reemplazamos acá. Fíjense que ahí ya quitamos una de las i's y nos queda solamente 2. Y estas dos de acá. Y estos dos términos ya son numéricos, o sea, ya son números reales. Entonces ahora sí voy a terminar de reducir términos semejantes. Tenemos que aquí es 20. Tendríamos lo que está subrayado en verde. 15i menos 32i son términos semejantes, entonces los voy a restar. ¿Cuánto daría esa resta? Menos 17i. Menos 17i. Recuerden que la resta porque tienen signos diferentes, ¿no? Y acá en la parte derecha tenemos menos 24 por menos 1. Eso nos daría Más 24. más 24. Finalmente, entonces tendríamos que el 20 y el 24 son términos semejantes. El 17i está solito, ya nada que hacer. Entonces, 20 más 24 nos daría 44 menos 17i. Ahí hemos finalizado la multiplicación. ¿Sí? Por eso necesitamos tener presente la potenciación, que lo retomamos hace un instante, para poder hacer esta simplificación, para convertir este i al cuadrado en un número, de tal manera que pueda reducir un poco más la expresión. Porque si nos damos cuenta, en este segundo renglón, pues nos quedaría un término sin la i, nos quedaría término con la i y término con i al cuadrado. Y pues queda más extenso que si lo escribimos de esta manera. Que lo escribimos de esta manera. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces el resultado de la solución. ¿Listo? Esa sería la multiplicación de dos números complejos. Vamos a abordar es el conjugado. ¿Listo? Entonces, este es sencillo. Entonces, conjugado de un número complejo. Entonces, cuando hablamos del conjugado, ya sea en un número complejo o en un polinomio, bueno, en un binomio más bien, estamos hablando de aquella expresión que tiene los mismos dos términos, pero realizando una operación diferente. ¿Listo? Entonces, para contextualizarlo en los números complejos, en el conjunto de los números complejos, vamos a decir que el conjugado, entonces, se refiere a la misma, la misma parte real, o sea, el número real va a ser el mismo, ¿listo? Con el opuesto de, del número imaginario. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un número complejo descrito, qué sé yo, por ejemplo, eh, 45 más 83i.
ahí tengo un número complejo. ¿Listo? Tenemos una parte real y tenemos una parte imaginaria. Entonces, esa expresión que está ahí, vamos a describir su conjugado. Entonces, el conjugado va a ser, tenemos la misma parte real, o sea que este 45 queda igual. ¿Listo? Porque es la misma parte real. Pero respecto al número imaginario vamos a escribir el opuesto. Si yo digo el opuesto, pues es este mismo, pero con el signo diferente. Entonces el signo cambia. ¿Listo? El signo cambia. Entonces, el conjugado de 45 más 83i vendría siendo 45 menos 83i. Ahí estaría el conjugado. ¿Listo? Voy a escribir en un solo color para que quede eh, más presentable. ¿Listo? Entonces, el conjugado de un número complejo lo definimos así, sencillamente como es aquel número complejo que conserva la misma parte real, pero el número imaginario es el opuesto del original. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 15 más 8i, ¿cuál sería el conjugado de ese número? 15 menos 8i. 15 menos 8i. ¿Listo? Ahí estaría. Ese es el conjugado. Conjugado es un concepto clave para entender el procedimiento o para poder aplicar el procedimiento de la división. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar, vamos a finalizar viendo el procedimiento para la división y con eso terminamos ya el tema y procederíamos a hacer la partecita de la actividad que nos queda pendiente, que nos hace falta. Entonces voy a pasar a división. Entonces división de números complejos. ¿Listo? Entonces la división de números complejos, que es de la forma a más bi entre, bueno, a más o menos, ¿no? Entre a más o menos bi, siendo esos dos números complejos, se procede a realizar multiplicando, multiplica esa expresión, entonces la expresión que nos está indicando división por una fracción compuesta en su numerador y en el denominador por el conjugado del divisor. ¿Listo? Entonces recordemos que en una expresión de división, si lo escribimos como fracción, tendríamos entonces acá el dividendo en el numerador y el divisor en el denominador. Y terminaríamos haciendo una multiplicación como las que vimos hace un instante. Esto es exactamente el mismo procedimiento que se utilizó para racionalizar. ¿Listo? Entonces, la similitud de este proceso es con la racionalización. Vamos a mirar un ejemplo. Como en los demás casos va a ser más fácil de entender con el ejemplo que quizá con la parte escrita. Entonces, vamos a dividir 5 más 8i dividido 4 menos 3i, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esta división? La expresamos primero, entonces vamos a expresarla como fracción. Nos quedaría 5 más 8i entre 4 menos 3i. ¿Listo? Entonces ya está expresada como fracción. Esa es la división que teníamos en la parte superior. Después, ¿qué hacemos? Debo escribir esa misma operación, o sea, 5 más 8i entre 4 menos 3i, pero la voy a multiplicar por una fracción que tenga en el numerador y en el denominador el conjugado del divisor, que en este caso es 4 menos 3i. ¿Cuál es el conjugado de 4 menos 3i? 4 más 3i.
Sería 4 más 3i, correcto. Que sería el resultado de dejar la misma parte real, o sea, el 4, y a la parte imaginaria le cambio el signo. Esta expresión, 4 más 3i, debe ir en el numerador y en el denominador. ¿Listo? Entonces ahí lo que hice fue aplicar el conjugado. ¿Listo? Después de eso, ¿qué hacemos? Resolvemos esa operación. Entonces vamos a resolver esa multiplicación. Entonces, como es una multiplicación de fracciones, la multiplicación de fracciones es numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces voy a dejarla enunciada primero. Aquí tendríamos que es 5 más 8i por 4 más 3i entre, y aquí tendríamos 4 menos 3i por 4 más 3i. ¿Listo? Ahí está enunciada la multiplicación. Ahora hay que hacerlas. ¿Listo? Al hacer la multiplicación, entonces nos quedaría en el numerador, entonces debo resolver término con término, entonces 5 por 4 sería 20, 5 por 3i sería más 15i, 8 por 8i por 4, entonces sería 32i, y tendríamos finalmente entonces 8i por 3i sería 24i al cuadrado. En el denominador entonces tendríamos que esa multiplicación sería 4 por 4, 16, ¿cierto? 4 por 3i sería 12i. Ahora menos 3 por 4, que sería menos 12, y pues la i nuevamente, y menos 3i por más 3i sería menos 9i al cuadrado. ¿Listo? Fíjense que acá estos dos términos son los mismos, entonces los puedo simplificar, 12i con 12i porque tienen signos diferentes, que es lo que terminamos haciendo en la racionalización. Resolvemos el numerador, tendríamos que es 20 más, entonces 15 más 32 sería 47i, hice esta operación, pues 47i, más, aquí era 24, pero recordemos que i al cuadrado es menos 1. Voy para el denominador, entonces en el denominador me quedaría 16, los dos 12 ya los quité porque son semejantes pero con signos contrarios, entonces daría 0, Una line, una line menos normalita. 9 y la i al cuadrado. Ahí, ¿cómo sería? ¿Cuánto va? Vamos a mirar. Van 674. Ya me facturó una coseña, ¿cierto? Gracias por el Señora. micrófono. Deje así. Y pues i al cuadrado habíamos dicho que era menos 1. Entonces reemplazamos acá. Vamos ahí ya finalizando. Entonces, numerador 20, ¿cierto? 47i no hay otra i, entonces la vuelvo a escribir. Y me quedaría acá en la parte derecha 24 por menos 1, que nos daría menos 24. Y en el denominador, entonces 16 y menos 9 por menos 1, nos daría 9. Entonces más 9. Terminamos de reducir términos semejantes que nos daría entonces en el numerador menos 4 más 4i entre, y la suma de los denominadores queda 25. Y para que me quede escrito como número complejo, pues lo separo. Profe, Entonces me quedaría menos 4 entre 25 más 4i entre 25. Y ahí hemos finalizado. profe, pero no escribiste el 7. Ay, sí, es 47. Gracias. Gracias, gracias. Aquí es 47. Si es 20 más 47i, correcto. Aquí entonces sería menos 4 más 47 y aquí es 47i. ¿Listo? Entonces vamos a recapitular ahí el procedimiento. Entonces, lo primero que hicimos acá fue escribirlo como fracción. ¿Listo? Luego de escribir como fracción fue multiplicar, bueno, sí, escribir la multiplicación
con su conjugado. Aquí estamos hablando del conjugado del denominador, ¿listo? Por eso solamente cambiamos este 4 menos 3x por 4 más 3x y lo colocamos tanto en el denominador como en el numerador. Luego, ¿qué hicimos? Resolver las multiplicaciones. Luego de resolver las multiplicaciones, ¿qué se hizo en el siguiente paso? ¿Qué se hizo acá? Cancelar. ¿Sí? Ahí lo que hicimos fue reducir términos semejantes. Ahí reducimos términos semejantes. En ese mismo paso pudimos haber tomado este 15i y este 32i, los sumamos, daba 47i, entonces ahí está esa reducción. Luego en este paso, lo que hicimos fue cambiar, ¿sí? O reemplazar i al cuadrado por menos 1, ¿cierto? Porque ya nos habíamos dado cuenta que i al cuadrado era menos 1, entonces en los dos lugares donde estaba i al cuadrado lo cambiamos por menos 1. Aquí, ¿qué hicimos? Resolver las multiplicaciones que faltaban, o sea, este menos 9 por este menos 1 quedaría más 9 y este 24 por este menos 1 quedaría menos 24. Luego, aquí faltó una i, que es 47i. Luego, entonces, reducir otra vez nuevamente términos semejantes. Ahí ya está escrito. Aquí era 47i. Entonces, esta reducción de términos semejantes se hizo aquí y se hizo aquí también. Y para que nos quedara escrito de la forma de un número complejo, el último paso fue separar las fracciones. ¿Listo? Cuando en el numerador hay una suma o una resta y en el denominador hay solamente una expresión, solamente un número, yo puedo separar esa expresión en dos o en más fracciones dependiendo cómo esté conformada. Debe asegurar que se conserven los signos en el mismo orden en el que están. Ustedes saben hacer la suma de fracciones homogéneas. La suma de fracciones homogéneas dice que si tenemos el mismo denominador, sumamos los numeradores y el denominador queda igual. Aquí estamos haciendo el procedimiento contrario, ¿sí? Entonces los estamos separando, no uniéndolos, sino separándolos. Y ahí tendríamos nuestro número complejo, que es el resultado de esa división.